Gracias a todos, buenos días, gracias por acompañarnos. Oigan, pues creo que interesante los resultados de la encuesta. Aquí la mayoría comentó que ya o ya hicieron su planeación o están en proceso de hacerla, ¿no? Más o menos el 90% ya lo hicieron, están en proceso de hacerla. Solo había un 9-10% que todavía no lo había hecho. Bueno, la otra cosa interesante, digo, de estas palabras, creo que lo que más predominó fue visión. De hecho está dividido en dos. Digo, si estuviera todo junto sería aún más grande. Visión y objetivo son las palabras más vistas, y ahí después estaría organización y alineación empatados. Obviamente hay más, está inversión, está futuro. Entonces, todo esto es lo que uno piensa cuando habla de planeación estratégica. Adelante, Jimmy. Gracias. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, bienvenidos a este webinar donde, bueno, estaremos platicando sobre cómo maximizar tu 2023 con una planeación estratégica efectiva. Estamos comenzando, así que bienvenidos todos. Perfecto. De lo que vamos a hablar esta mañana, bueno, es ¿qué es la planeación estratégica? Cuando hablamos de planeación estratégica, bueno, por supuesto que tenemos que saber qué es, pero también es importante bueno, tengamos claro que es un proceso, es una actividad. ¿Qué es la planeación estratégica? ¿Por qué es importante hacer la planeación estratégica? ¿O por qué es importante este término que de repente escuchamos de manera continua? Pero bueno, ¿por qué es importante hacerlo? ¿Por qué nos dicen todas las empresas necesitan planeación estratégica? No, ¿por qué? Eso lo vamos a ver también. Pero también, ¿cómo lo hago? Porque no nada más es, sí, existe, es importante que lo tengas, pero ¿cómo? ¿No? Que nos expliquen cómo hacerlo. Y también, por supuesto, el cómo llevarlo a la ejecución, cómo llevarlo a la acción. Porque si ya lo tengo, no basta, sino es importante saber cómo llevarlo a la acción. Bueno, pues vamos a este primer punto. ¿Qué es la planeación estratégica? La planeación estratégica es un proceso fundamental para todas las empresas, ¿no? Si alguno de ustedes que nos acompañan hoy son administradores, seguramente recordarán cuando en la escuela vimos como las tablas de multiplicar, ¿no? 2 por 2, 4, y empezamos a repetir las tablas. Bueno, sabemos que las 4 fases de la administración son planear, organizar, dirigir y controlar. Y así lo decimos como decimos las tablas. Pero lo importante es realmente comprender, al igual que el tema matemático, el significado real de cada una de estas etapas. Y por supuesto que la parte de la planeación, por algo es la primera. Planear es súper importante porque nos permite realmente poder tener esa visión a largo plazo y saber a dónde queremos llegar, Oscar. Entonces, creo que esto nos permite realmente poder definir ese camino, esa visión de como empresa a dónde queremos llegar, ¿no? ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en establecer este punto en el futuro en el cual queremos llegar, a donde queremos ir como empresa, y también poder hacer ese plan para llegar. Si me voy a ir recto, si voy a ir en zigzag, ¿cómo voy a llegar a ese punto? Y bueno, por supuesto que en el camino siempre habrá retos, siempre habrá desafíos, pero también habrá oportunidades. Entonces, la planeación estratégica nos permite realmente avanzar a través de estas oportunidades y de estos desafíos para llegar a ese punto que definimos como nuestra visión. Bueno, en el camino habrá que fijar, por supuesto, estos objetivos y estas metas que, bueno, en este sondeo pudimos ver que mucho relacionamos a la planeación estratégica con objetivos y metas. Claro que debe haber, porque eso es lo que nos permite poder caminar en ese plan para lograr estas metas, lograr estos objetivos y llegar a ese punto. Como cuando nos vamos de vacaciones, Oscar. Sabemos que queremos ir a la playa y por supuesto que hay que hacer un plan para llegar. Si me voy a ir en autobús, en avión, en coche, si hay que pagar casetas, dónde voy a cargar gasolina, etcétera. Tenemos que hacer un pequeño plan. Cuando tenemos una empresa es lo mismo. La planeación estratégica hay que definir ese punto al que queremos llegar y esas metas y esos objetivos de cómo, ¿no?
Pero bueno, Oscar, ¿por qué es importante esta planeación? Sí. Gracias, Imelda. ¿Por qué es importante la planeación estratégica? Porque primero que nada, si no sabemos a dónde vamos, cómo vamos a llegar, cómo vamos a saber a dónde tenemos que llegar. Entonces, lo primero es que hay que considerar que una vez que tenemos ese objetivo, la planeación es como la brújula que nos indica hacia dónde debemos ir, como con los exploradores de antaño, que sin la brújula y el mapa no pueden llegar a ningún lado. Entonces, es esa brújula, pero no solo nos dice a dónde ir, sino nos ayuda a realizar las cosas correctas en el momento correcto. Tal vez podemos hacer una inversión, pero si lo hacemos a destiempo, no vamos a realmente aportar para lograr un objetivo. Tal vez podemos hacer una capacitación, sacar un nuevo producto, pero si no lo hacemos a tiempo, no vamos a lograr el objetivo. Entonces, si no hay planeación, existe incertidumbre. Y en los equipos de trabajo esto también se refleja, porque la gente no sabe dónde vamos. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Bueno, ¿quién sabe? Porque no hay metas, no hay algo definido. Pues vamos navegando y si tenemos buena suerte, que hay quienes tienen buena suerte, bueno, pues van a llegar a algún lugar y les va bien y se salvan de las tormentas y logran llegar a lugares donde hay agua y comida. Pero ¿y si no? Pues cualquier resultado es bueno. Oye, ¿por dónde? Pues voy a la deriva, ¿no? Ahí a ver a dónde llego. Entonces, sucede mucho que en organizaciones que empiezan a tener éxito crecen y empieza el emprendedor, el fundador, empieza con un equipo muy pequeño o solo y bueno, va avanzando y va creciendo. Y no tener ese plan, a lo mejor en ese momento no lo necesita, o sea, no es indispensable porque está en una comunicación continua y están haciendo cosas muy concretas, pero se puede morir de éxito. Y empieza a ir tan bien que empieces a crecer y empiezas a tener más pedidos y empiezas a tener más clientes y empiezas a tener más problemas, temas de logística, temas de sensibilización al cliente, temas administrativos, el flujo. Y como no lo planeaste, no hay para dónde. ¿Sí? Entonces empiezas a perder oportunidades que podían haber hecho la gran diferencia. Digo, ¿cuántos de nosotros no tenemos alguna cosa que afortunadamente pudimos aprovechar una oportunidad que se presentó y por eso estamos hoy donde estamos? O a lo mejor algunos también estamos conscientes de que hemos perdido alguna situación. La otra parte, no puede haber eficiencia en una empresa si no hay planeación. No puedo hacer el uso adecuado de recursos. ¿Por qué? Porque no sé exactamente qué tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y quién lo tiene que hacer. Pues vamos usando las cosas como sea. Entonces, hay mucho desperdicio. Siempre hay muchas áreas de oportunidad de optimización. No va a haber incumplimiento de metas, eso sí, ¿eh? Porque como no hay metas, pues claro, no hay, ¿no? Pero bueno, nos vamos a enfrentar a desventajas competitivas que no vamos a aterrizar y como existe el riesgo de perderlo todo. Empezamos a tomar una serie de malas decisiones encadenadas y como piezas de dominó, ¿no? Empezamos a tener atraso en la cobranza. Oye, estamos vendiendo muy bien y siempre hemos sido buena paga y hemos tenido más o menos, y está entrando dinero, pero de repente se detiene ese flujo y se empiezan a hacer bien esas ineficiencias que teníamos y entonces la cobranza se empieza a atrasar, las cuentas por pagar se empiezan a acumular, tomamos créditos, al rato estamos trabajando para entonces realmente puede ser un tema muy complicado. Fíjate, Oscar, que a mí me gustaría comentar algo. Hace un tiempo me tocó platicar con un director en una empresa que él decía, yo no necesito la planeación. Entonces, bueno, es que ¿cómo es que no necesitas la planeación? La planeación es muy importante para todas las empresas. Y me decía, no, porque yo sé perfectamente lo que quiero lograr. O sea, él lo tenía claro en su cabeza. Y eso sucede con muchos directores y con los dueños de empresas. Saben perfectamente a dónde quieren ir. El tema es que hay que plasmar eso que ellos tienen en su mente para poder comunicarlo a toda la organización y entonces poder ir hacia donde el dueño o el director general quiere. Me decía él, no, yo sí sé a dónde quiero ir y no necesito la planeación. Entonces, pasó el tiempo y como veíamos que se estaba desarrollando su gestión y la administración de la empresa, era tal cual una, digámosle, gestión por ocurrencias. Okay. Entonces, de repente, hacía una cosa, de repente hacía otra, y bueno, a veces había un chispazo de suerte y le iba muy bien. Y como decías tú, el éxito llegaba, ¿no? Y se pueden morir de éxito. Sin embargo, por supuesto que eran chispazos de suerte porque tenían un modelo muy robusto que se terminaba permitiendo que se cumplieran algunas cosas y se hicieran bien. Sin embargo,
No siempre es así, no siempre fue así. Hubo también muchas malas pasadas, muchos riesgos en los que incurrieron y no los vieron. Entonces, por supuesto que es importante y dejemos de lado esa administración por ocurrencias y bueno, y realmente hagamos que eso que los empresarios tienen claro en su cabeza quede realmente plasmado en, bueno, primero plasmado en un documento o en un sistema y que, bueno, y que la gente pueda entenderlo, que se comunique de manera eficiente para que lo ejecuten. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo hacer la planeación estratégica, Oscar? O sea, ya hablamos de qué es, de por qué es importante. Y qué puede pasar si no lo tengo, pero pues ¿cómo lo hago, no? Bueno, pues todos es importante que tengamos claro que para hacer este plan, primero debemos saber dónde estamos parados. Claro, siempre debe haber ese punto de partida. Y el autoconocimiento, lo podría llamar así, de la empresa, claro que es como la base, es ese cimiento para una buena planeación estratégica. Si yo tengo claro cuál es mi contexto como organización y me conozco de manera interna, pero también externa, entonces voy a poder hacer un buen plan estratégico. Y bueno, ¿cómo? Por supuesto que debe existir una misión, una visión, valores de la organización, qué es eso que me mueve, a dónde quiero ir y qué es lo principal, el principal motivo o lo que mueve la organización, ¿no? Claro que debo tener una estructura organizacional. Muchas veces decimos, es que es el encargado de, y no existe una formalidad en la estructura organizacional. Esto es base. La estructura organizacional nos permite realmente no nada más hacer partícipes a la gente, al equipo, a colaborar en la organización, sino que realmente nos permite saber con quiénes contamos para determinadas cosas o determinados objetivos, ¿no? ¿Quién va a hacer realidad esta estrategia? Sí, y fíjate, dime que es muy común que cuando no está bien definida esa estructura, hay cosas que se van por las grietas, porque yo soy el encargado de esto, tú eres el encargado del otro. Pero cuando llega algo que no es totalmente mío, no es totalmente tuyo, ¿quién se encarga de eso? Nadie se encarga, ¿no? Entonces, realmente tiene que haber claro qué conceptos, qué temas nos tocan atender, aunque sea tangencialmente, y todos estar pendientes, tener esa responsabilidad, ese compromiso de atender esas cosas, ¿no? Para que no se nos vean las cosas entre las grietas. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, la estructura organizacional. Y otro, bueno, es conocer las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? Bueno, pues son todos aquellos, digo, la definición así como del libro es todos aquellos que pueden verse afectados por la operación de la organización. Y permítanme la palabra afectación positiva o negativa, ¿no? Entonces, todos aquellos que participan en la organización, ya sea interna o de manera externa, ¿no? Y bueno, también, ya sabes que soy apasionadísima del tema de los procesos, debemos de conocer la operación de nuestra empresa en procesos. ¿Cuáles son los procesos operativos? ¿A qué nos dedicamos, no? Ahora sí que es los procesos misionales. Y también cuáles son los procesos que nos van a dar dirección, que son los estratégicos, pero también los que dan soporte, que son súper importantes porque estos son los que permiten que la operación se pueda llevar a cabo. Exactamente. Y bueno, por supuesto que también el famosísimo FODA, que bueno, todo mundo lo conoce, pero pocos lo pueden aplicar de manera correcta. Entonces, esto nos permite identificar tal cual cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿no? Entonces, cuando realmente definimos un FODA, tenemos una visión ya muy clara y realista de cómo soy y cómo soy de manera interna y cómo soy o qué hay a mi alrededor en el mundo externo que pueda afectar este logro de objetivos o que me pueda beneficiar, ¿no? Entonces, esto nos ayuda muchísimo al cruzar esta información, a definir las primeras estrategias de hacia dónde caminar, según lo que yo quiera. Y bueno, por supuesto que también al final la revisión del modelo de valor, del modelo de negocio, donde podemos identificar cuál es nuestra aportación de valor al mercado, cuál es realmente el valor de nuestro negocio en un modelo Canvas. Eso nos ayuda muchísimo, porque nos permite identificar
y realmente ver quiénes somos como organización. Bueno, y además, una vez que ya revisaste a dónde vas con esa misión y visión y valores actualizados, ya revisaste cómo está tu equipo, identificaste a tus personas interesadas, sabes cuáles son tus procesos misionales, y viste amenazas, oportunidades, fortalezas, debilidades, puedes revisar y actualizar tu modelo de negocio, también considerando los cambios en el mercado, tus oportunidades, tus fortalezas. Pero bueno, este análisis FODA yo me he dado cuenta que a veces es menospreciado. Ay, sí, es como de cajón, sí, me preguntan y lo voy llenando y lo voy escribiendo. La escuelita, ¿no? Sí, todo me lo preguntan, ¿no? Y no le dedico el tiempo. Sin embargo, es muy importante para definir a dónde queremos ir, porque podemos tomar para planeación el resultado del FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para identificar estrategias defensivas y ofensivas, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo aprovecho las oportunidades del mercado con mis fortalezas? ¿Cómo aprovecho mis fortalezas para atender las amenazas? ¿Cómo aprovecho las oportunidades para atender mis debilidades? ¿Sí? ¿O en qué debilidades debo de trabajar para poder aprovechar las oportunidades? Entonces, es muy importante. Pero bueno, una vez que ya pasamos esto y ya identificamos algunas líneas de acción que podríamos llegar a tomar, es muy importante definir las áreas de enfoque. ¿A qué quiero enfocar la estrategia? Digo, muy comúnmente o muy conocido es el Balance Scorecard, que tiene 4 divisiones o 4 dimensiones. La financiera, ¿qué debo hacer y en qué debo estar muy bien para lograr los objetivos de los accionistas? ¿Sí? La del cliente, ¿en qué debo ser muy bueno para que el cliente me visualice como un socio de negocio o esté interesado en hacer negocios con nosotros? La de procesos, cómo operamos, ¿no? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué tiene que funcionar muy bien para poder lograr lo que estamos pensando con el cliente y poder lograr los objetivos financieros? Y la de aprendizaje y crecimiento. ¿Qué tengo que desarrollar en capacidades, en aprendizaje organizacional, en los colaboradores para lograr todo lo demás? Esa es una forma de verlo, pero a veces, si no estamos acostumbrados a ese modelo, es difícil pensar, ay, tengo que pensar en lo financiero. Es más fácil decir, a ver, yo quiero crecer, queremos crecer y queremos ser muy agresivos en el crecimiento, queremos duplicar nuestras ventas, queremos posicionarnos en el mercado, queremos ser una de las mejores empresas, lugares para trabajar, obtener esa certificación, queremos ser una empresa socialmente responsable. Y estas pueden ser nuestras áreas de enfoque. Ahí lo que es importante es pues, no tener menos de 3, porque si no está demasiado estrecho nuestro enfoque, y no tener más de 5. Se pueden tener más, pero empezamos a dispersarnos tanto que nos va a costar trabajo, nos vamos a ser débiles. Entonces, entre 3 y 5 áreas de enfoque, a las cuales a cada una le vamos a definir objetivos, pero son objetivos estratégicos. Yo puedo tener muchas metas más adelante. Entonces, los objetivos estratégicos deben ser 1 o 2 por cada una de estas áreas de enfoque. Bueno, si llevamos una organización muy madura, con una estructura de seguimiento y de ejecución de estrategia más desarrollada, bueno, a lo mejor puedo ampliarlo. Pero si no, nos vamos a perder. Corremos el riesgo de ser tan detallistas y de que nos vamos a perder en eso, ¿no? Entonces, la recomendación es 1 o 2 objetivos estratégicos por cada una de esas áreas de enfoque, lo cual nos lleva entre 6 y 10 objetivos, pues de 3 a 10 objetivos estratégicos. Y ya que tengo esto, ya tengo mis objetivos, hay que definir una meta. ¿Cómo sé si sí llegué? O sea, ¿qué voy a ir haciendo para llegar a ese objetivo? Al menos una meta por objetivo. Ahí sí puedo tener varias, pero al menos una meta. Esto ya es más aterrizado. Si estamos hablando de un crecimiento quiero crecer al doble o quiero expandirme al sureste, si no estoy ahí, bueno, pues a lo mejor el objetivo es tener 3 distribuidores autorizados en el sureste para el final del tercer trimestre. Y mis metas pueden ser temas intermedios pues ya logré definir un plan para proveedores, ya logré definir, ya logré enrolar a uno para un periodo, etcétera. Entonces, esas metas las tenemos que ir estableciendo. Y las líneas estratégicas, esos planes, esos proyectos, esas actividades que van a atender esas metas, que a su vez a lograrlas, vamos a ir aportando para el logro de los objetivos. Y finalmente, la definición del indicador. Siempre tenemos que ver algo que nos permita medir si estamos avanzando de la manera correcta. De otra forma, nos podemos perder y podemos trabajar muchísimo y realmente estar
con la intención de hacer las cosas, pero no nos damos cuenta si estamos avanzando bien o no. O tal vez ya nos tardamos. Es que es para final del año y al principio se antoja muy lejos, pero de repente vas avanzando y ya te quedaste, ya vas tarde. Oye, Oscar, ¿y qué tal cuando pensamos en los diferentes tamaños de organización? Sabemos que este modelo lo puede aplicar una empresa pequeña, lo puede empezar un emprendedor que apenas está definiendo ahí su modelo, pero también lo puede aplicar una empresa bien establecida y ya grande, ¿no? Que al final, este ejercicio, lo importante es hacerlo la primera vez y después, por supuesto, repetirlo cada año y bueno, lo ideal es hacerlo a finales de año o a principios de año, ¿no? Para poder ahora sí que ir con una buena estructura al logro de esos objetivos y de la visión. Claro, y a ver, no quiere decir que tengo que hacer mi planeación hasta que hacerlo de un año. Yo puedo tener una visión a 3 a 5 años. Sin embargo, vale la pena que hagamos un repaso de cómo vamos y hagamos qué vamos a lograr este año. Y cuando termina ese periodo, ¿cómo nos fue? ¿Dónde estamos? ¿Y qué ajustes hacemos? Oye, ¿y sigue siendo válido eso? Ese objetivo que hemos planteado hace 3 años, ¿sigue, o ya tenemos que cambiar porque el mercado cambió? Entonces, si nos quieres platicar un poquito, ¿cómo se ve? Híjole, bueno, cuando tenemos un modelo, una planeación estratégica ya realizada, ¿cómo lo vemos? Por supuesto que tenemos clara esa visión, a dónde queremos llegar, ¿no? ¿Qué quiero para mi empresa? ¿Dónde me veo? Como dices tú, en un año o en 3 años o en 5 años, ¿no? Pero está establecida esa visión. ¿Hacia dónde quiero caminar como empresa? Claro que tengo definidos los valores. Híjole, los valores yo lo puedo definir como la personalidad de la empresa. La cultura. La cultura, lo que realmente, digamos, que envuelve esa atmósfera en la organización, ahora sí que en la estructura, en la gente, para poder llegar, ¿no? Y cómo se dan las cosas. Y bueno, después de eso, estas áreas de enfoque que tú comentabas, definidas, ¿no? Oye, ¿hacia dónde quiero? ¿Cuáles esas grandes cosas que como empresa quiero lograr? Claro, y todo esto alineado a la visión, porque eso es lo que no tenemos que perder de vista. Por esto lo estamos poniendo así en este enfoque de arriba hacia abajo, ¿no? La visión es lo que marca dónde queremos llegar, ese objetivo, la X en el mapa del tesoro. De acuerdo, no puedo tener una visión que me diga que quiero ser, no sé, por ejemplo, la primera empresa de consultoría en México, cuando en mis áreas de enfoque en ninguna tengo algo que me lleve a ser la primera consultoría en México, ¿no? O sea, tiene que estar alineada, por supuesto. Y bueno, después de esto, claro que vienen los objetivos estratégicos. ¿Cuál es un objetivo estratégico que me va, por supuesto, que a empujar y a llevar hacia esa gran área de enfoque a la que quiero llegar? Y después, las metas, pero bueno, acuérdense que las metas deben de tener también iniciativas para poder llegar y cumplir esos objetivos estratégicos. Y claro, necesito un indicador que me permita, ahora sí que es como el termómetro que me va a permitir saber si voy bien o voy mal. Entonces, bueno, ¿qué te parece si vemos algunos ejemplos? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, mira, por ejemplo, una empresa, digo, para poner algo genérico, es una empresa que se dedica a fabricar bicicletas, ¿no? Y su visión es ser, dentro de 5 años, el mejor fabricante de bicicletas de América Latina. Sí, que cuando la gente piense en bicicletas, sea la primera que se les ocurra, ¿no? Entonces, para esto ya definieron sus valores. Ellos quieren trabajar, ser responsables, ser modernos, tener pasión en lo que están haciendo, que todos sus colaboradores estén apasionados con la organización, con su trabajo y hacia dónde van. Comunidad, atenderla, ser socialmente responsables, atender y aportar a la comunidad. Y la colaboración. Saben que el trabajo de equipo es fundamental. Entonces, definen una serie de áreas de enfoque. En este caso, definieron crecimiento agresivo, ser el mejor fabricante, tener fábrica moderna y mejor lugar para trabajar. Oye, estos no están aterrizados, no, son sus áreas de enfoque, ¿sí? Quieren crecer, quieren ser el mejor fabricante, y eso está totalmente alineado con el mejor fabricante de América Latina, quieren tener una fábrica moderna. O sea, todos esos son dimensiones válidas sobre las cuales vamos a trabajar
en objetivos. Entonces, por ejemplo, para el crecimiento agresivo, pues se va a hablar de incrementar la participación de mercado en 10% para el cuarto trimestre. Entonces, este es un objetivo SMART, es un objetivo específico. Quiere incrementar la participación de mercado. Es medible. ¿Por qué? Porque quiere ser en un 10%. Está alineado con la... perdón, es alcanzable. ¿Por qué es razonable? Digo, podría ser razonable ver que el estudio de mercado es alcanzable. Es relevante porque está alineado con su digamos, con su área de enfoque y a su vez alineado con la visión. Y tiene un tiempo para el final del cuarto trimestre. Y a lo mejor podríamos decir es al final, es al principio, pero al final tiene esos 5 elementos que permiten que sea un objetivo medible, alcanzable, relevante y en un periodo de tiempo. Bueno, para ese objetivo, dicen, oye, la forma de lograrlo específicamente es firmar 3 nuevos distribuidores en la zona norte para el segundo trimestre. Necesitamos expandirnos hacia allá. Digo, puede tener varias metas, pero una de las metas es esa. Oye, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues entonces necesitamos tener un plan de desarrollo de canales. Y a lo mejor además del plan, después echarlo a andar. Y bueno, son varias líneas estratégicas. El plan de desarrollo de canales atiende esta meta y podría atender algunas otras. Oye, ¿y cómo lo vamos a medir? A veces nos perdemos en esto, ¿no? Y decimos, híjole, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo hacemos el indicador? Menos es más, hay que empezar de lo sencillo, ya lo podemos ir sofisticando después. Oye, ¿qué porcentaje de cumplimiento tengo de firmar esos 3 nuevos distribuidores? ¿Cómo voy para el segundo trimestre? Oye, empecé ahorita, a lo mejor voy a 0. Si para cuando termine el primer trimestre no tengo por lo menos 1, me tengo que preocupar, ¿no? Oye, ya llevo el 33%. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto nos va ayudando, nos va permitiendo medir e ir aterrizando estos conceptos que suenan tan bonitos, pero luego no sabemos cómo llevarlos a cabo. De acuerdo. Y bueno, siguiendo con este mismo ejemplo, ser el mejor fabricante de bicicletas en América Latina. ¿Qué tal el tener el área de enfoque de mejor lugar para trabajar, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál sería, en este caso, este objetivo estratégico? Bueno, pues, elevar el nivel de satisfacción de nuestros colaboradores a un 95% en el tercer trimestre. Creo que aquí está perfectamente claro este objetivo que también es SMART, como bien comentas. Bueno, aquí dice el 95% es medible. Tenemos el tiempo, que es al tercer trimestre, por supuesto que es específico y también es alcanzable. Irrelevante. Irrelevante, por supuesto, porque además está alineado y para nosotros es importante convertirnos, bueno, para esta empresa de bicicletas, ya dije, bueno, nosotros... Hay que ponerse la camiseta. Claro. Ser es el mejor lugar para trabajar, entonces está alineado, por supuesto que es relevante. Y bueno, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál va a ser esa meta? Hay que robustecer el salario emocional. Claro que tiene que existir un ejercicio presupuestal para lograr esto. Y bueno, ¿cómo lo vamos a medir? Bueno, pues ese porcentaje de cumplimiento de ese presupuesto, pero también ir viendo cómo va avanzando ese porcentaje del 95%. Claro. Fíjate que aquí entra algo muy interesante. O sea, muchas veces empezamos a hacer algo tan importante. Y no sé si te he tocado, pero me he encontrado con varios casos donde dicen, estás haciendo algo tan importante. Y cuando lo llevas a algo así sencillo, oye, pero yo esperaba que íbamos a hacer algo más complicado, rimbombante. En mi punto de vista, no se trata de eso, se trata de lograr esos objetivos, lograr esa misión. Entonces, mientras más sencillo sea, va a ser más fácil alinear a la gente, que el equipo lo comprenda, que puedan entender qué es lo que tienen que hacer o cómo lo que están haciendo influye en el logro. Totalmente de acuerdo. Es súper importante. Y bueno, algo que al final, ya cuando tenemos todo esto hecho, ¿qué pasa? Ya definimos la visión, la misión, los valores, tenemos ya esos objetivos, tenemos las metas, ya tenemos todo eso definido y bueno, ¿cómo ponerlo en marcha o cómo llegar a la gente, ¿no? Porque a veces, digo, tanto hacer ese ejercicio de planeación estratégica y como que dejarlo en el escritorio, pues no va a servir para nada. Realmente hay que ejecutarlo, hay que llevarlo a la acción. Y para eso, bueno, Oscar, es súper importante 3 cosas. Primero, la alineación con el equipo.
Por supuesto que la parte de la alineación donde toda la gente conozca la misión, visión, valores, todo tu equipo de trabajo lo conozca, que por supuesto compartan los valores. Cuando decimos en la empresa es que somos honestos, pero de repente se permite fallar en la honestidad y no pasó nada, híjole, ahí estamos fallando. Realmente el tema debe de permear con todos los colaboradores como, ahora sí que como la personalidad de la empresa. Y bueno, claro que la estrategia es importante darla a conocer, pero bueno, ¿cómo hacemos esta alineación? Híjole, hay muchas maneras. Una, por ejemplo, es haciendo ejercicios de team building con el equipo de alineación, donde tal cual, por ejemplo, con Lego Serious Play, yo tengo la certificación de Lego Serious Play, y podemos ser facilitadores de esta alineación, donde a través de Legos, que al final los Legos nos gustan a todos, podemos armar modelos donde expresamos tal cual la visión, la misión, los valores, la personalidad de la empresa, pero terminamos definiendo los principios guías simples que mueven a la organización, que mueven a las personas. Sí, cómo la gente ve cómo va a lograr la misión, qué necesita, los obstáculos que tiene y cómo va a aplicar esos valores y las herramientas que tiene para lograr esa misión, ¿no? Todo eso se materializa. Y es padrísimo porque lo ves materializado en un modelo, lo ves con monitos, con figuritas, con colores, y ahí no hay manera de engañar. Ahí sale de una manera natural lo que tú estás sintiendo como colaborador, lo que tú estás sintiendo como director de empresa, hacia dónde quieres ir y se plasma y lo ves físico. Entonces ahí es una manera de aterrizarlo súper bien porque todo el equipo directivo lo ve en la mesa. Ahí estoy y ahí quiero llegar y así quiero alinear a mi gente. Y de verdad que se logran resultados padrísimos. Digo, y esta es una de muchas que podemos aplicar para poder hacer una alineación. El otro punto importante es la definición de planes. Claro que debe de existir esta definición en alcance, en tiempos y en responsables, que la parte de los responsables lo vamos a ver a detalle ahorita más adelante, pero claro que es importante esta definición porque muchas veces queremos lograr incrementar un 15% en las ventas, pero ¿cuándo? ¿Cuánto? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Claro, porque muchas veces en el equipo de repente podemos caer en la famosísima delegación para arriba, ¿no? Si mi jefe me dice qué hacer, lo hago. Y si no, pues no lo hago. Y si él me dijo cómo y nos equivocamos, pues el error no es mío, el error es de mi jefe. Y lo mismo pasa acá en la parte de los planes y las metas. Si no lo logro es porque mi jefe no me dijo que lo hiciera, ¿no? Entonces, súper importante que existe un responsable de la ejecución y esté perfectamente definido para lograr el plan. Sí, por ejemplo, aquí es donde, si ya definimos la misión, la visión, los valores antes y la estrategia, esos objetivos estratégicos, esas áreas de enfoque, entonces es muy importante que todo el mundo esté alineado para que todo el mundo lo conozca, lo entienda. De ahí vienen esos proyectos, esas actividades que vimos en el último nivel, son estas a las que les tenemos que definir esos tiempos, a ver, ¿qué se va a lograr? Cuando yo digo que voy a crear un plan de desarrollo de canales, ¿qué va a abarcar? ¿Para cuándo lo tengo que tener? ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Quién lo va a elaborar? ¿Quién lo va a revisar? ¿Quién lo va a autorizar? ¿Sí? Y luego viene otra actividad que será, pues, llevarlo al mercado y ponerlo en marcha. Ah, bueno, a esa tiene también que tener una temporalidad y un responsable, porque si no damos el seguimiento, la estrategia se quedó en un ejercicio muy padre, que se ve muy bien, tenemos una visión y se ve muy bien, pero no probablemente no lo vamos a lograr. De acuerdo. Y justo de ese seguimiento que comentas, es este último punto que se requiere, la gobernanza. Súper importante, porque es lo que me va a permitir dar ese seguimiento y poder tomar decisiones para poder ajustar ese camino. Oye, hubo un riesgo o algo, un reto importante en el camino que me hace mover la estrategia para seguir, ahora sí que caminando hacia la visión. Pues, ¿quién va a tomar decisiones? ¿Cómo se van a tomar esas decisiones y qué seguimiento le voy a ir dando a los resultados para saber, ahora sí que cómo tengo que irme moviendo en el camino, ¿no? Exactamente. Y sin esto no va a pasar nada, ¿eh? Porque luego llegamos hasta el segundo paso. Y ya lo vimos y lo definimos bien. Pero ¿cada cuándo vamos a ver los resultados? ¿Quién los va a ver? ¿Quiénes van a tomar esas decisiones? Si no está esto definido,
aunque hayamos ido muy bien hasta la parte de definición de planes, nos vamos a encontrar con sorpresas al final del camino. De repente, oye, ¿qué pasó? Ay, pues no logramos esto. Ay, no, es que pues no lo hice porque yo estaba esperando otra cosa, ¿no? Y no pasó. Y entonces es muy importante definir, antes de iniciar o desde el inicio, cómo le vamos a dar seguimiento y quién va a ser el encargado de revisar o qué grupo va a ser el encargado de revisar esos resultados y tomar las decisiones que correspondan. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para eso creo que la parte de la asignación de responsables es clave. Sí, entonces aquí una sugerencia es utilizar una matriz RACI. Es una evolución de la matriz RACI que a lo mejor algunos de ustedes ya habían escuchado. ¿Sí? Es una matriz que nos dice quién le toca hacer qué. Hay varios roles dentro de una actividad, ¿sí? Y está el responsable, por las siglas en inglés, ¿no? El que ejecuta. Aquí en español confundimos mucho responsable con el siguiente, que es el accountable, que es el que rinde cuentas. A ver, el director general es el accountable de los resultados finales de la organización. Pero su equipo gerencial o su equipo directivo son los responsables de ejecutar una serie de estrategias en sus áreas correspondientes. A lo mejor no físicamente, ¿no? Ahí llegan a otros niveles y se apoyan. Está quién va a ser consultado. Cuando tiene que haber una aprobación, tiene que haber una opinión, esa persona es consultada. Y viene uno muy importante, el de soporte, porque a veces la ejecución no se hace entre uno. Pero no podemos poner 25 responsables porque entonces al rato nadie es responsable. Entonces tiene que haber un responsable, un líder de la ejecución que se va a apoyar en una serie de personas y áreas para lograr estos resultados. Y finalmente, ¿a quién informamos? A las partes interesadas. ¿Sí? ¿Quién tiene que saberlo y cuándo? ¿Cómo se ve una matriz de estas? Bueno, pues este es un ejemplo, ¿no? Desarrollar planes de partners. Pues el mero responsable, el que va a tomar la responsabilidad del resultado final es el director comercial. Pero el que lo va a ejecutar, el que va a desarrollar, va a ser el gerente comercial y se va a apoyar del gerente de finanzas. Sí, porque van a ver qué modelo le pueden ofrecer, hasta dónde pueden dar los incentivos, cómo mantienen la rentabilidad. Van a consultar al gerente de mercadotecnia, van a consultar al director de finanzas, ¿sí? Y una vez que todo esto se tenga y lo haya aprobado el director comercial, lo van a informar al director de operaciones y lo van a informar al gerente de operaciones porque están metidos en el día a día, ¿no? Hay unos muy complicados, hay unos más sencillos. Por ejemplo, el segundo, negociar acuerdos con prestadores de servicios. No hay uno de soporte, ¿no? Bueno, ahí hay un error porque hay dos R's, ¿sí? Y eso no debería pasar. Uno debe ser R, por ejemplo, el gerente de operaciones, y el gerente de capital humano debería de ser de soporte, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante. Aquí se define claramente y entonces sabemos a quién preguntarle cómo va el avance, con quién hablar en caso, oye, esto parece que no está funcionando o no va bien. Bueno, pues con el accountable, ¿no? Con el que rinde cuentas. A veces lo ponen como aprobador. Sí, es el aprobador final, pero sugiero que no lo manejemos de esta manera porque a veces es muy común, me he encontrado muchas matrices en donde cada vez que piden una autorización, es decir, consultan, piden un visto bueno, es decir, consultan, sí, y lo están poniendo como A, ¿no? De aprobador. Justo me pasó eso ayer con un cliente que estaba en un levantamiento de procesos y nos dijo, es que aquí no hay un aprobador, no tenemos una... O sea, no, es que sí hay un accountable porque sí hay un tomador de decisiones, ¿no? Si existe esta persona quien rinde cuentas. Y bueno, viene una parte que ya definí todo esto, ¿no? Los reportes. Hay que establecer ese mecanismo, insisto, de algo sencillo, puede ser una matriz, un Excel, una plataforma. De repente, oye, es que no tenemos una plataforma sofisticada o especializada para presentar. Miren, lo más importante es que se haya definido todo lo anterior, que se hayan definido las iniciativas, se hayan definido los responsables, se hayan definido los tiempos, se hayan definido las metas, que se hayan definido los indicadores. Si todo eso no está definido, aunque tengamos el mejor sistema, no vamos a lograr nada. Ahora, si sí lo definimos, pues no necesitamos tal vez una plataforma sofisticada. Digo, podríamos hacerlo, insisto, hasta en una hoja de Excel, o de Google Sheets, o de lo que quieran. Sin embargo, sí me va a ayudar a tenerlo en una plataforma porque entonces voy a poder generar gráficas, ver las interacciones que hay, la interrelación que existe entre uno y otro. Y bueno, por supuesto que es interesante, ¿no? Pero este es el último paso.
Lo que sí es importante es que se defina, también junto con el modelo de gobernanza, cuál va a ser el mecanismo de reporte para que ya lleguemos a la junta y por lo menos presentemos eso. Ya el ponerle una plataforma, el hacer unas gráficas más bonitas, un tablero de indicadores, que ahí es lo que me he encontrado que muchas veces se pierde. Oye, es que voy a usar Power BI, yo voy a usar una herramienta de business Intel, está muy bien, pero el resultado, o sea, y el valor de esa información va a depender de lo que se haya definido antes. Totalmente de acuerdo, Oscar. Considero que, bueno, estas herramientas nos permiten aterrizar muy bien todos estos objetivos, perdón, todos estos temas que hemos comentado antes, porque aquí podemos ver justamente el seguimiento de cada uno de los objetivos estratégicos, cómo van estos indicadores, qué porcentaje voy y cómo realmente voy caminando hacia esa visión definida, ¿no? Hacia esos objetivos o hacia esos grandes áreas de enfoque y saber si realmente me estoy moviendo hacia aquello que quiero lograr. Exactamente. Oye, pues, ha sido muy interesante, y digo, muy padre platicar con ustedes sobre este tema que nos apasiona y consideramos muy importante para lograr el éxito de las organizaciones. Pero quisiéramos saber si hay algunas preguntas, Sara. ¿Hay algunas preguntas por ahí que alguien haya puesto? Dudas no, Oscar. Solamente Kenny comentó en el tema de organizar la empresa para conocer el camino correcto para conseguir las metas del tema que estaban comentando, pero dudas realmente no. No sé si alguien hasta ahorita quiera comentar algo. Tenemos el chat o la sección de preguntas y respuestas por si quieren preguntarle algo a Oscar y a Imelda. O incluso, ¿sabes qué? Podemos abrirles el micrófono. Déjenme venirlo para acá y les abrimos el micrófono por si alguien quiere comentar algo, ¿no? A veces, digo, hay poco tiempo, ¿no? Como para hacer esto y si no tenemos las preguntas planeadas, no se preocupen. Después, con todo gusto, si alguien tiene alguna pregunta, pues nada más es cosa que nos contacte. Bueno, pues hay dos preguntitas más entonces que nosotros queremos hacerles. Les vamos a agradecer mucho si nos apoyan contestándolo. Y muchísimas gracias a todos por su tiempo y su participación. Oscar, tenemos aquí unas preguntas que dice, ¿quién debe participar en la planeación estratégica? ¿Cuántas personas sugieren? Híjole, pues mira, sobre todo la parte inicial, yo creo que tiene que ser un equipo proporcional al tamaño de la organización, ¿no? El equipo de liderazgo de la organización. Digo, podrían significar 3 personas, podrían significar 10 personas. Ciertas partes que podrías solicitar un poco de información de alguien más, pero digo, algunos más, ¿no? Que alguno participe en las sesiones en sí, a lo mejor yo creo que alrededor de 10, entre 3 y 10 personas más o menos, o ¿tú cómo ves? Sí, yo considero que es importante que esté el cuerpo directivo, por supuesto, y bueno, el tamaño creo que es variable. Coincido con lo que tú dices, puede ser, según el tamaño de la empresa, pueden ser 3 personas, 4 personas, pero si es ya una empresa con una estructura mucho más robusta, digamos que tenga un cuerpo directivo de 10, 12 directores, es importante que participen esos 10, 12 directores, porque son las personas que van ahora sí que a definir el rumbo de la empresa. Hay otra pregunta, dice, ¿cuánto dura el ejercicio de planeación estratégica? Bueno, la primera parte de planeación puede ser muy rápido, ¿no? O sea, no tiene por qué ser tardado, se puede hacer en un par de días, si se hace, digamos, dedicado, o se puede hacer en una semana o 2 semanas, haciéndolo así como más pausado, ¿no? Más interactivo. Pues digo, tratando de acomodar diferentes agendas. No debe tomar más de tiempo de eso porque entonces nos empezamos a perder y alejar de lo que se iba desarrollando. Ahora, el seguimiento es permanente. De acuerdo. Creo que también es importante, ahora sí que tomándome de esta pregunta, comentar que, bueno, el ejercicio de planeación estratégica es un ejercicio de reflexión. Entonces, es muy importante
que realmente se pueda hacer de manera enfocada. Por ejemplo, si de preferencia el equipo puede salir de la empresa y hacerlo en un salón de un hotel o en una hacienda o en un lugar alejado de la oficina, padrísimo, porque entonces pueden realmente tener ese enfoque y esa reflexión sobre el ejercicio. O dentro de la organización, claro, pero dejando celulares y dejando computadora y agenda de lado, ¿no? Ese es muy importante. Tiempo de enfoque de calidad. No se trata de hacerlo durante mucho tiempo, no se trata de hacerlo, es tiempo de calidad. Ahora, hemos tenido también ejercicios muy interesantes y muy efectivos virtuales, porque de repente hay que, en el modelos híbridos, hay gente que está en una localidad y tienen gente que son tomadores de decisiones, que son partes del equipo de liderazgo que están remotos, que es importante que participen y se han acoplado muy bien. Digo, ya la tecnología y las diferentes herramientas que se utilizan permiten hacer esto de una manera totalmente adecuada. Así es, así es. Y hay una última que dice, ¿qué sigue después del ejercicio de planeación estratégica? Bueno, pues lo que habíamos platicado, ¿no? El tema del seguimiento. Es muy importante definir esa etapa de gobernanza. ¿Cuándo y dónde se le va a dar seguimiento? ¿Qué tipo de reportes vamos a mostrar? Y quiénes van a tomar decisiones al respecto. Si no establecemos eso, les garantizo que no, que pues a lo mejor de casualidad llegan a algún resultado, pero en general no se van a lograr los resultados como se planea. De acuerdo, de acuerdo. Hay una de Jorge, bueno, ¿Okay? apenas de ahora mismo me apareció ahorita. ¿Qué tan recomendable es agregar más objetivos o metas mientras se esté ejecutando la planeación inicial? Que si esto podría provocar que lo inicial vaya quedando en el olvido. Creo que es parte del ajuste, o sea, sí es parte de este seguimiento que comentamos. Si se requiere en el camino agregar una meta diferente, por supuesto que se puede hacer, siempre y cuando no sea totalmente dispar y que no esté alineada con la visión, ¿no? Sí. Mira, siempre va a ser perfectible la planeación, siempre va a ser todo. Y si lo reviso dentro de una semana, lo reviso dentro de un mes, voy a querer hacer algunos ajustes. Entonces podemos caer en un perfeccionismo que no nos va a permitir concluir. Entonces es importante tratar de dar los tiempos correctos, los tiempos precisos para hacerlo, ¿no? En un ejercicio vamos a dar, este es el periodo para definir la visión, este es el periodo para definir los valores, este es el periodo para definir las áreas de enfoque, este es el periodo para definir los objetivos. ¿Qué es lo que puede pasar? Que durante el camino, eso sí, puedes ir definiendo nuevas metas que atiendan esos objetivos o que atiendan esos ejercicios. Podrías tener en las sesiones de revisión, a lo mejor, oye, trimestralmente vamos a revisar y si ahí podría ser el momento de hacer algún ajuste, algún objetivo. Pero ya añadir alguna meta, etcétera, ¿no? Vas a tener otras metas en cascada porque esto lo vas a ver a alto nivel, a nivel de equipo de liderazgo. Pero cuando se van por áreas, a lo mejor esas áreas, a partir de esa visión y de esos encargos, tienen que definir su propio plan. De acuerdo. Su propia estrategia, su propio plan. Digo, puede ser un ejercicio tal vez menos formal en la parte de la definición de la estrategia, pero al final es importante al final saber cómo el área de mercadotecnia, o cómo el área comercial, o cómo toda el área de operaciones va a lograr convertirnos en una fábrica moderna. Así es. ¿Sí? Entonces, pues sí puedes ir actualizando. Y con esto que comentas, Oscar, creo que respondemos también la pregunta de Vero Jauregui, que dice, a mí me encantaría, pero las personas que toman esta autorización no están en el webinar, no participaron. Pero bueno, Vero, seguramente tú tienes un área con algunas metas, objetivos que te dejaron y que, bueno, podemos hacer este ejercicio, como dice Oscar, ya de una manera menos formal y llegar realmente a estructurar el departamento para que se alinee hacia donde va, sí, hacia el logro del objetivo. Sí, ¿sabes qué? Y eso de menos formal no quiere decir que sea menos importante. Lo que sucede es que si ya la organización definió un rumbo, tú ya tienes que definir algo alineado a ese rumbo. No puedes salir, no debes de salirte de ahí. Entonces, por eso es que es menos formal, a lo mejor una parte menos de visión. Es alguna visión más local para tu área, pero alineado con la visión de la organización. Eso es muy... Ya va con un enfoque hacia la operación tal cual, ¿no? La operación según el área donde te encuentres. No sé si hay alguna otra pregunta, Saraí. Queda una pregunta pendiente. ¿Cuál?
Vamos al sondeo, al último sondeo que Ah. tenemos pendiente. Perfecto, sí, Si nos muchísimas apoyan, gracias. por favor. Sí, muchas gracias a todos por su participación, por su presencia. Esperamos que este seminario haya sido de su agrado y, bueno, los esperamos en la siguiente. Y claro, si tienen cualquier cosa que quisieran comentar, no duden en contactarnos. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que haya quedado alguna información importante ahí para ustedes. Y bueno, pues estaremos viéndonos pronto con el siguiente webinar. Por aquí nos estamos viendo. Muchas gracias por participar. Sí, vamos a hablar en el próximo, aprovecho, vamos a hablar sobre la automatización de procesos. Es padrísimo ese tema. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Ojalá nos puedan acompañar en el siguiente. Los esperamos. Hasta luego. Gracias.